Al principio nadie lo llamó evolución. Lo llamaron mala suerte, error, una nueva enfermedad. Porque era más fácil creer en una tragedia aislada que enfrentar la idea de que el cuerpo humano podía estar cambiando para sobrevivir. Los primeros casos aparecieron en periferias portuarias, cinturones industriales y barrios donde el aire tenía sabor a metal. Recién nacidos con pupilas demasiado alargadas, piel engrosada, cartílagos rígidos, uñas que crecían como pequeñas cuchillas. En algunas maternidades, médicos juraron haber visto la sombra de colas en las ecografías. En otras, los niños llegaban al mundo con un silencio extraño, como si ya supieran que serían rechazados antes de aprender a llorar. Los medios intentaron mantener la palabra mutación fuera de los titulares. Preferían términos neutros: síndrome adaptativo, anomalía congénita, efecto colateral ambiental. Pero los rumores se propagaban más rápido que cualquier comunicado oficial. La población eligió un nombre cruel y simple, de esos que no requieren pensamiento: aberraciones. La primera ola de miedo llegó con el primer invierno tóxico. Una serie de incendios forestales volvió el cielo permanentemente gris. Durante semanas cayó ceniza como lluvia. El mar subió más de lo que los mapas habían previsto. Los animales desaparecieron y, con ellos, el último rastro de normalidad. Cuando las ciudades comenzaron a racionar agua y energía, la gente empezó a buscar culpables. Y en aquel tiempo, los culpables eran tan necesarios como la comida. Fue en ese mundo donde nació Amón. Su acta de nacimiento lo describía como una anomalía severa, como si fuera un objeto. Pero lo que los ojos humanos veían era imposible de olvidar: un bebé con una estructura ósea más amplia, músculos densos desde el inicio y un brillo ámbar en los ojos que no parecía infantil. Su cabello no era solo cabello, era una melena rala, concentrada en la nuca y los hombros, creciendo con una insistencia antinatural. Sus manos eran humanas, pero los dedos terminaban en uñas gruesas. Su rostro tenía algo felino, no como disfraz, sino como firma biológica: pómulos más altos, nariz más ancha, una mandíbula demasiado firme para un recién nacido. La madre de Amón no sobrevivió al parto. El padre nunca fue identificado. Amón se convirtió en propiedad del Estado antes de aprender a caminar. La iniciativa de preservación genética, otro nombre hermoso para una decisión aterrorizada, recogía niños como él y los transfería a centros de investigación. Decían que era protección. En la práctica, era aislamiento. El mundo necesitaba esconder aquello que le recordaba su propio fracaso. Amón creció entre paredes blancas y luz artificial, rodeado de sensores que medían cada latido, cada reacción, cada fluctuación hormonal. No había abrazos, solo sujeciones. No hubo infancia, solo observación. Y aún así, creció. Creció rápido. A los 8 años, ya era demasiado grande para su cama. A los 12, demasiado fuerte para que 2 técnicos lo sujetaran cuando se resistía a los procedimientos. A los 15, su cuerpo parecía el de un adulto, y su mente, marcada por una atención silenciosa, asustaba más que sus músculos. Amón no era agresivo por impulso, era agresivo por memoria. Aprendía de todo. Aprendía quién evitaba su mirada. Quién temblaba antes de tocarlo. Quién sonreía por obligación. Aprendía que el miedo siempre venía antes de la violencia, y que la violencia siempre se justificaba después. Afuera, el mundo empeoraba. Las ciudades intentaban mantenerse en pie con propaganda y control. El gobierno prometía reconstrucción, pero entregaba racionamiento. La policía se militarizaba. Surgían milicias donde el Estado fallaba. Y mientras tanto, más niños nacían diferentes. No solo felinos. Había los de piel escamosa que resistían el calor, los de visión nocturna, los de huesos flexibles, los de pulmones adaptados al humo. Un nuevo tipo de humanidad surgía, y la antigua respondía con repulsión. La primera masacre ocurrió en un barrio costero. Un grupo invadió casas y arrancó niños de las cunas. Quemaron documentos, borraron nombres, destruyeron cualquier registro que probara que esos niños habían existido. Las noticias lo llamaron disturbio comunitario.
Los sobrevivientes lo llamaron cacería. Cuando se filtraron las imágenes, Amon lo vio todo en una pequeña pantalla en un pasillo del laboratorio. No entendió la política ni los discursos. Pero entendió el patrón. Entendió que aquello no era una excepción, era destino. Esa noche, por primera vez, Amon sintió que su cuerpo reaccionaba de una manera distinta. No como dolor. No como miedo. Como algo antiguo y profundo, algo que no provenía de la educación ni del entorno estéril. Algo que parecía haber nacido junto con su carne, la certeza de que, si el mundo quería cazar, entonces él tendría que aprender a liderar. Porque las aberraciones nacían en número creciente. Y alguien, tarde o temprano, tendría que reunir a los que sobrevivieran. Y convertir la supervivencia en guerra. El aislamiento no contuvo el miedo. Solo lo concentró. A medida que los casos se multiplicaban, los centros de investigación comenzaron a saturarse. Niños con rasgos animales distintos eran catalogados como si fueran variaciones del mismo error, números, códigos genéticos, gráficos de adaptación. Lo que los científicos llamaban divergencia evolutiva, el mundo seguía llamándolo aberración. Y cuanto más el Estado intentaba ocultarlos, más sospechaba la población. Amon percibió esto antes que cualquier informe oficial. Los pasillos se volvieron más vigilados. Las puertas empezaron a cerrarse con retrasos calculados. Los procedimientos se hicieron más invasivos. El contacto humano, ya raro, desapareció por completo. Solo quedó la sujeción mecánica. Para Amon, quedó claro que algo estaba cambiando, el mundo ya no quería comprender a esos niños. Quería decidir qué hacer con ellos. Fue entonces cuando comenzaron los traslados. Grupos enteros de anomalías eran retirados en plena madrugada. Decían que serían enviados a instalaciones más seguras. Algunos nunca volvieron a ser vistos. Otros regresaron demasiado quebrados para hablar, cuando regresaban. El silencio de esos retornos decía más que cualquier explicación. Amon comenzó a observar a los demás. Estaba Kira, con ojos de ave rapaz y huesos huecos, capaz de saltar alturas imposibles, pero frágil al tacto brusco. Estaba Nox, cuya piel oscura y escamosa soportaba calor extremo, pero reaccionaba mal al frío artificial del laboratorio. Había niños pequeños con branquias incipientes, con demasiados dientes, con sentidos tan agudos que la luz blanca les provocaba dolor constante. No eran un grupo. Todavía no. Y eso fue lo que Amon comprendió que debía cambiar. No fue un discurso lo que lo inició todo. Ni una rebelión explosiva. Fue algo más simple y más peligroso. Amon comenzó a permanecer cerca de ellos. Siempre que podía, se colocaba entre los técnicos y los niños más pequeños. No amenazaba. Solo observaba. Su cuerpo, ya grande e imponente, funcionaba como una advertencia silenciosa. Algunos empleados evitaban su mirada. Otros fingían no notar nada. Pero todos lo sentían. Con el tiempo, los niños comenzaron a acercarse a él. Primero por instinto. Luego por elección. No lo veían como un líder. Lo veían como presencia. Algo sólido en un mundo que los trataba como errores estadísticos. Amon enseñó cosas simples, dónde colocarse para evitar castigos, cuándo moverse, cuándo callar. Nada de planes grandiosos. Solo supervivencia compartida. Eso fue suficiente para preocupar a la administración. Los informes comenzaron a mencionar comportamiento agregador. La palabra manada apareció por primera vez en un documento interno, usada como advertencia, no como metáfora. La idea de que esos niños pudieran organizarse, aunque solo fuera emocionalmente, era vista como un riesgo. La respuesta llegó rápido. Aislamiento individual. Celdas adaptadas. Campos electromagnéticos para inhibir impulsos agresivos. Sonidos de baja frecuencia para desorientar. Técnicas de quiebre psicológico disfrazadas de terapia. Un esfuerzo sistemático por impedir vínculos. Funcionó, parcialmente.
Lo que los científicos no entendieron es que no estaban lidiando solo con mutaciones físicas, sino con instintos. Y el instinto, cuando se reprime, no desaparece. Se adapta. Amon aprendió a comunicarse sin palabras. Miradas. Postura. Ritmo de respiración. Señales mínimas que pasaban desapercibidas para las cámaras, pero eran claras para quienes tenían sentidos alterados. La manada no necesitaba proximidad constante para existir. Necesitaba reconocimiento. Y el reconocimiento genera lealtad. La primera fuga ocurrió sin alarmas. Un apagón técnico, nunca explicado oficialmente, desconectó parte del sistema durante 3 minutos. Cuando la energía regresó, 4 celdas estaban vacías. Ninguna cámara registró movimiento anormal. Ninguna puerta fue forzada. Solo había ausencia. Amon no huyó. Todavía no. Sabía que escapar solo sería inútil. Afuera, el mundo cazaba. Adentro, al menos, había tiempo para aprender. Para observar. Para fortalecer lazos invisibles. Pero el mensaje había sido enviado. Las aberraciones no eran pasivas. Y no estaban solas. El gobierno respondió con fuerza. Militares comenzaron a frecuentar los centros. Se aprobaron protocolos de contención letal para situaciones extremas. La palabra preservación desapareció de los documentos. En su lugar apareció control. Amon entendió, con brutal claridad, que el mundo no se estaba preparando para convivir con ellos. Se estaba preparando para eliminarlos. Y cuando un depredador percibe que será cazado, solo tiene 2 opciones: huir o aprender a cazar primero. Esa noche, mientras las luces artificiales simulaban un atardecer en el que nadie creía ya, Amon cerró los puños y sintió las uñas presionar la piel. No hubo rugido. Todavía no. Pero, por primera vez, la manada estaba formada. Y el mundo estaba a punto de descubrir que las aberraciones también saben liderar. La presencia de los militares cambió el ritmo del lugar. Antes, el centro funcionaba como un laboratorio frío. Después, se convirtió en un puesto avanzado de guerra silenciosa. Las botas resonaban en los pasillos. Las armas permanecían visibles, no para usarse, sino para ser recordadas. Los técnicos hablaban menos. Los informes se volvían más cortos. El miedo, antes disfrazado de método científico, ahora caminaba armado. Amon comprendió que el tiempo se había agotado. Los traslados nocturnos regresaron, pero ya no eran discretos. Camiones blindados se detenían en el patio interno. Se llamaban nombres. Las celdas se abrían. Los gritos eran contenidos antes de volverse audibles. No se esperaba ningún regreso. No se mantenían registros. Ya no era investigación. Era limpieza. La primera cacería no ocurrió fuera de los muros. Ocurrió dentro. El detonante fue un niño demasiado pequeño para resistir. Un híbrido de rasgos anfibios, piel azulada y ojos grandes, llevado por 2 soldados sin ninguna justificación formal. El cuerpo temblaba no por agresividad, sino por pánico. Amon vio la escena a pocos metros de distancia. Vio el miedo puro, ese que no aprende, solo suplica. Algo se rompió. No fue furia ciega. Fue claridad. Amon avanzó. No corrió. No rugió. Simplemente se colocó en el camino. El primer soldado intentó empujarlo. El impacto fue inútil. El segundo levantó el arma. Amon agarró el cañón con una mano y lo torció con fuerza suficiente para doblar el metal. El sonido resonó por el pasillo como un error imposible. El silencio que siguió fue absoluto. Amon no atacó a nadie más. No lo necesitó. Su cuerpo hablaba por sí solo. Los soldados retrocedieron instintivamente. El pequeño híbrido cayó al suelo y fue arrastrado hacia atrás por otros niños que se habían acercado sin darse cuenta.
La alarma sonó segundos después. Las puertas se cerraron. Las luces rojas inundaron los pasillos. Órdenes gritadas cruzaron los comunicadores. La respuesta militar llegó rápida, organizada, letal. Y aún así, falló. Lo que nadie había previsto era que esos niños no eran solo mutantes aislados. Eran sensores vivos. Oídos que captaban vibraciones mínimas. Ojos que veían en la oscuridad. Narices que olían el metal caliente antes del disparo. La manada se movió antes de que el cerco se cerrara. No fue una huida elegante. Fue supervivencia pura. Las celdas fueron forzadas. Puertas arrancadas. Rejas dobladas. Amon iba al frente, abriendo camino como un animal que conocía su propio peso. Detrás de él venían cuerpos pequeños, rápidos, extraños, adaptados a un mundo que los rechazaba. Los primeros disparos resonaron. Algunos erraron. Otros acertaron. El suelo se manchó de sangre, roja, oscura, demasiado espesa para ignorarla. Un niño de huesos livianos cayó tras un impacto lateral. Un híbrido reptiliano intentó protegerla y fue alcanzado en el hombro. No hubo tiempo para duelo. Solo movimiento. Amon sintió el olor metálico de la sangre y algo ancestral despertó por completo. No como pérdida de control, sino como enfoque absoluto. Avanzó contra la línea de soldados, absorbiendo impactos que romperían a un humano común. Cada paso desplazaba el equilibrio del enfrentamiento. No era un hombre luchando. Era un líder abriendo una ruta hacia la vida. Cuando el grupo alcanzó el sector de mantenimiento, ocurrió un nuevo apagón, mayor, deliberado. Los sistemas fallaron en cascada. Los portones externos se abrieron. Alguien, en algún lugar, había decidido que contenerlos no valía el costo político de una masacre televisada. La manada escapó hacia la noche. 12 cuerpos salieron del complejo. 9 llegaron con vida al bosque industrial que los rodeaba. El mundo exterior los recibió sin ceremonia. Aire pesado. Lluvia ácida fina. Edificios abandonados como carcasas de concreto. Sirenas lejanas. Drones en el cielo. No había refugio. Solo territorio. Amon reunió a los sobrevivientes bajo un puente corroído. Los contó en silencio. Observó heridas. Pérdidas. Miradas vacías. No hubo discurso. No había palabras suficientes para justificar lo que habían dejado atrás. Pero había una verdad demasiado clara para ignorarla. Habían cruzado un límite. Ahora eran fugitivos. Cazados. Armados solo con lo que eran. La primera cacería había terminado. Y el mundo finalmente sabría que las aberraciones no morirían en silencio. Porque cuando un depredador aprende a proteger a los suyos, deja de huir. Empieza a elegir el territorio donde se librará la próxima guerra. El bosque industrial no era un bosque real. Era un cementerio de fábricas, viaductos y galpones corroídos por el tiempo y la lluvia ácida. El suelo era un mosaico de concreto quebrado, lodo químico y raíces que insistían en crecer donde nada debería hacerlo. Para los humanos comunes, aquel lugar era inhabitable. Para las aberraciones, era el primer espacio que no intentaba contenerlas. Amon eligió quedarse allí. No por una estrategia militar sofisticada, sino por instinto. Los territorios olvidados siempre pertenecen a quienes logran sobrevivir en ellos. Y ese lugar no le interesaba a nadie, todavía. Los primeros días fueron brutales. Las heridas se infectaron. La lluvia quemaba la piel de algunos. El hambre llegó rápido. No había suministros, ni refugio real, ni garantía de que el ejército no apareciera en cualquier momento. 2 niños no sobrevivieron a las primeras noches. Sus cuerpos fueron dejados bajo una estructura caída, cubiertos con planchas oxidadas. No hubo ritual. Solo silencio. Amon sintió el peso del liderazgo por primera vez.
No como orgullo. Como culpa. Cada decisión implicaba riesgo. Cada pausa podía ser fatal. Aprendió rápido que liderar no era ser el más fuerte, sino cargar con el error de todos cuando algo salía mal. Aún así, nadie cuestionaba su posición. Su presencia organizaba el caos. Donde Amon se quedaba, los demás se acercaban. Donde se movía, el grupo lo seguía. La manada comenzó a adaptarse. Kira pasó a vigilar desde los puntos altos, saltando entre estructuras con una ligereza imposible. Sus ojos detectaban movimiento a kilómetros. Nox se volvió responsable del fuego improvisado, soportando un calor que haría gritar de dolor a otros. Los más pequeños, con sentidos agudizados, avisaban sobre drones antes de que los motores fueran audibles para los humanos comunes. No había órdenes formales. Había función. Y la función crea pertenencia. Las primeras escaramuzas ocurrieron por casualidad. Patrullas privadas, no militares oficiales, cruzaban la región en busca de chatarra y blancos fáciles. Cuando encontraron a la manada, reaccionaron como el mundo les había enseñado, dispararon primero. Fue un error. Amon no buscó un enfrentamiento abierto. Condujo al grupo por el terreno, usando callejones estrechos, estructuras inestables, pasajes que solo cuerpos adaptados podían atravesar. La lucha fue corta, silenciosa y desigual. Cuando terminó, los invasores habían huido, dejando armas, equipos y un mensaje claro escrito en sangre: aquel territorio tenía dueño. Las historias se propagaron. Primero como rumor. Luego como advertencia. Se hablaba de criaturas que se movían entre las ruinas, demasiado rápidas para ser vistas con claridad. De un líder grande, con melena y ojos de fuego, que no hablaba mucho, pero avanzaba cuando era necesario. La prensa lo ignoró. El gobierno lo negó. Pero el miedo siempre cree primero. Más aberraciones comenzaron a llegar. Algunas escapadas de otros centros. Otras expulsadas de comunidades humanas. Llegaban heridas, hambrientas, desconfiadas. Amon no las recibía con discursos. Simplemente les permitía quedarse. La manada creció, no como un ejército, sino como un refugio armado. Con el crecimiento llegó la reacción. Los drones comenzaron a sobrevolar la zona con mayor frecuencia. Las señales de comunicación fueron bloqueadas. Los satélites ajustaron su enfoque. El territorio de cenizas dejaba de ser invisible. Amon lo sintió en el cuerpo antes de verlo en el cielo. El aire se volvió demasiado pesado. Demasiado silencioso. Comprendió que esa etapa estaba llegando a su fin. El refugio nunca dura. El liderazgo de Amon empezó a transformarse. Ya no se trataba solo de proteger a los suyos, sino de decidir cuánto tiempo permanecer ocultos. La manada necesitaba espacio, recursos, futuro. Y el mundo no permitiría que eso existiera por mucho tiempo. Esa noche, bajo un cielo manchado de humo y estrellas débiles, Amon subió al punto más alto de las ruinas. Observó la ciudad distante, aún iluminada, aún humana, aún convencida de que lo controlaba todo. Sintió el rugido subir en el pecho. No como impulso. Como anuncio. El territorio de cenizas había sido solo el comienzo. Si el mundo insistía en cazar, entonces la manada tendría que dejar de ser una sombra. Tendría que convertirse en una amenaza. Y, a partir de ese momento, Amon dejó de pensar solo en sobrevivir. Comenzó a pensar en cómo vencer, o morir intentando proteger a los suyos. La reacción oficial no llegó con tanques ni anuncios. Llegó con silencio. Ningún pronunciamiento. Ningún titular. Ninguna confirmación. Para el mundo civilizado, no estaba ocurriendo nada. Para quienes vivían en los márgenes de la ciudad, la realidad era otra: patrullas desaparecían, drones caían del cielo, zonas enteras se volvían prohibidas sin explicación. Así comenzó la guerra. Sin nombre. Sin declaración. Sin permiso. Amon comprendió rápidamente que no enfrentaba a un ejército tradicional,
sino a una idea, que las aberraciones no podían existir en público. Debían ser borradas antes de convertirse en símbolos. Antes de que alguien empezara a preguntarse por qué se cazaba a niños. Las ofensivas llegaron en oleadas cortas y brutales. Equipos de contención avanzaban de noche, fuertemente armados y con órdenes simples: eliminar, no capturar. Usaban visores térmicos, drones de ataque, munición de pulso. Pero el territorio de cenizas ya no era neutral. Se había convertido en una extensión de los cuerpos que lo ocupaban. La manada se movió como nunca antes. Ataques rápidos. Retirada inmediata. Trampas improvisadas. Rutas invisibles. Cada enfrentamiento dejaba armas atrás. Cada error del enemigo se convertía en recurso. Amon no comandaba con gritos ni señales amplias. Se movía, y el grupo entendía. Su imagen se propagó. No por propaganda propia, sino por el miedo ajeno. Soldados sobrevivientes hablaban de un híbrido enorme, mitad hombre, mitad león, que avanzaba en la primera línea como si las balas fueran solo viento. Hablaban de ojos que brillaban en la oscuridad, de un rugido que no provenía de la garganta, sino del impacto de su cuerpo contra el suelo. Amon odiaba el mito. Porque el mito deshumanizaba a los suyos. Y deshumanizar es siempre el primer paso para justificar el exterminio. La manada creció en número y en convicción. Aberraciones de otras regiones comenzaron a buscar el territorio de cenizas, guiadas por rumores y señales dejadas en puntos estratégicos. No todas sobrevivieron al viaje. Algunas llegaron con la muerte reciente reflejada en los ojos. Amon las aceptó de todos modos. Cada nuevo cuerpo aumentaba la presión. Faltaba comida. Faltaba descanso. Faltaba espacio. Liderar a un grupo en guerra exigía más que fuerza. Exigía decisiones que nunca serían limpias. La primera decisión imposible llegó pronto. Un convoy humanitario, oficialmente neutral, cruzó la región escoltado por mercenarios armados. Transportaba suministros que podrían alimentar a la manada durante semanas. También llevaba cámaras. Si atacaban, el mundo vería monstruos. Si no atacaban, seguirían muriendo de hambre. Amon eligió atacar. Rápido. Quirúrgico. Sin muertes innecesarias. Las cámaras fueron destruidas primero. Los mercenarios se retiraron. Los suministros quedaron. Aún así, al día siguiente, imágenes editadas circularon como prueba de que las aberraciones habían atacado a civiles. La narrativa estaba decidida. Ellos serían el mal. Algo se quebró dentro de Amon ese día. No por arrepentimiento, sino por comprensión. El mundo no necesitaba la verdad. Necesitaba un enemigo claro. Y él estaba dispuesto a ocupar ese lugar si eso mantenía viva a la manada. La guerra escaló. Bombardeos selectivos. Zonas aisladas durante meses. Intentos de envenenar el agua. Cacerías aéreas. El territorio de cenizas se convirtió en un campo de pruebas para nuevas armas no letales, que mataban lentamente. Las pérdidas aumentaron. Cada muerte era un peso que Amon cargaba en silencio. No había espacio para el duelo colectivo. Solo para seguir adelante. Los sobrevivientes ya no preguntaban si ganarían. Solo preguntaban cuánto tiempo les quedaba. Amon comenzó a pensar en el futuro. No como esperanza. Como cálculo. Sabía que no podrían ganar una guerra larga. Sabía que el mundo tenía más recursos, más cuerpos desechables, más paciencia para destruir lentamente. La manada necesitaba algo más grande que la resistencia. Necesitaba impacto. Un evento que el mundo no pudiera negar. Un enfrentamiento que rompiera el silencio. La guerra que el mundo negaba debía ser expuesta. Aunque costara todo. Esa noche, bajo un cielo sin estrellas, Amon tomó la decisión que definiría el final de la historia. Llevaría la guerra al corazón de la ciudad.
Y haría que el mundo mirara a las aberraciones, aunque fuera por última vez. La travesía hacia la ciudad no fue un avance militar. Fue una infiltración desesperada. Amon dividió a la manada en células pequeñas, móviles, casi invisibles. No había forma de llevarlos a todos. No había forma de protegerlos a todos. Esa fue la verdad más dura de aceptar. Algunos se quedarían en el territorio de cenizas, defendiendo lo que quedaba. Otros lo seguirían hasta el centro, no como soldados, sino como testigos vivos. El objetivo no era conquistar. Era exponer. La ciudad continuaba funcionando como si nada estuviera mal. Las luces artificiales brillaban durante la noche. Pantallas gigantes mostraban anuncios sobre seguridad, progreso, normalidad. Las personas caminaban deprisa, mirando al frente, esquivando mendigos y ruinas como si fueran fallas del escenario. Nadie quería ver. Amon entró en ese mundo como una ruptura. Las calles estrechas del centro antiguo fueron el primer impacto. Las cámaras detectaron formas no catalogadas. Alertas silenciosas se activaron de forma automática. Los drones comenzaron a moverse incluso antes de que alguien percibiera que algo había cambiado. La manada avanzó de todos modos. No corriendo. No atacando. Simplemente existiendo en público. Cuerpos híbridos surgieron bajo la luz plena. Ojos distintos reflejaban el neón. Piel no humana quedaba expuesta ante todos. Niños, jóvenes, adultos, todo aquello que el mundo había decidido borrar. Algunas personas se detuvieron. Otras gritaron. Otras grabaron. Algunas simplemente se quedaron paralizadas, incapaces de procesar lo que veían. El caos llegó después. Fuerzas de contención cercaron manzanas enteras. Se levantaron barreras energéticas. Comenzaron a transmitirse comunicados de emergencia hablando de amenaza biológica, riesgo sanitario, terrorismo genético. Palabras cuidadosamente elegidas para justificar lo que vendría. Amon avanzó hasta la plaza central. Allí, bajo una estatua antigua dedicada a un héroe olvidado, se detuvo. No hubo discurso. No hubo bandera. Solo su presencia, mitad hombre, mitad león, marcado por cicatrices y pérdidas, respirando frente a miles de miradas. Los primeros disparos no vinieron de los soldados. Vinieron del pánico civil. Un disparo aislado. Luego otro. El sonido se propagó como un detonante emocional. La contención se transformó en masacre en cuestión de segundos. Los drones descendieron disparando. Los soldados abrieron fuego, en respuesta. La gente corrió. Cayó. Fue pisoteada. Amon rugió. No para atacar. Para ser escuchado. El sonido atravesó concreto, vidrio y miedo. Por un instante imposible, todo se detuvo. Las cámaras captaron el rugido. Las transmisiones en vivo no lograron cortarse a tiempo. El mundo vio. Vio a niños híbridos siendo abatidos. Vio cuerpos no humanos protegiendo a humanos en fuga. Vio a Amon avanzar hacia la línea de fuego y abrir paso con su propio cuerpo. Sabía que no saldría de allí. La decisión había sido tomada desde el territorio de cenizas. La manada comenzó a retirarse según lo acordado. No todos lo lograron. Algunos cayeron protegiendo a los más pequeños. Otros se quedaron para retrasar el avance militar. Cada segundo ganado era una oportunidad para que alguien escapara. Amon se quedó. El fuego se concentró en él. Munición pesada. Armas de pulso. Impactos sucesivos. El suelo se resquebrajó bajo sus pies. Su melena ardió. La sangre corrió, demasiado caliente para ser ignorada. Aún así, avanzó. No por odio. Por significado. Cuando finalmente cayó de rodillas, rodeado de escombros y sirenas, Amon levantó el rostro por última vez. Sus ojos se encontraron con una cámara caída en el suelo, aún transmitiendo.
No dijo nada. No era necesario. La imagen de él, herido, inmóvil, rodeado de soldados, recorrió el mundo antes de que los servidores fueran apagados. No hubo edición capaz de borrar lo que ya había sido visto. La ciudad recuperó el control en pocas horas. Las calles fueron limpiadas. Los cuerpos retirados. Las transmisiones interrumpidas. Los comunicados oficiales hablaron de un incidente contenido. Pero algo se había roto de forma irreversible. El silencio ya no funcionaba. La guerra que el mundo negaba ahora tenía rostro. Y tenía sangre derramada en el corazón de lo que se llamaba civilización. Amón no sabía si la manada sobreviviría. Pero sabía que, a partir de ese día, nadie podría fingir que las aberraciones nunca habían existido. Y, a veces, exponer la verdad cuesta exactamente eso. Un cuerpo dejado en el centro de la plaza. El impacto no llegó como una revolución inmediata. Llegó como una fractura. En las horas posteriores a la masacre en la plaza, los gobiernos intentaron actuar demasiado rápido. Se apagaron servidores. Se derribaron redes. Los vídeos fueron marcados como falsos, sensacionalistas, fuera de contexto. Expertos aparecieron en transmisiones controladas explicando que se trataba de terrorismo genético aislado, que no había niños, que no había masacre, que la situación estaba bajo control. Pero algo se había escapado. Copias circularon. Archivos resurgieron. Imágenes reaparecieron en lugares a los que la censura no llegaba. Y peor que la violencia misma, el mundo vio contradicción. Vio a soldados disparando primero. Vio a aberraciones protegiendo a civiles. Vio a un cuerpo gigantesco caer sin agresión indiscriminada. La narrativa oficial comenzó a fallar. Protestas surgieron en ciudades donde nunca se había hablado de mutación. Personas comunes comenzaron a hacerse preguntas que antes evitaban: ¿de dónde venían esos niños? ¿Por qué estaban siendo cazados? ¿Quién decidió que no eran humanos? La respuesta fue represión. Se aprobaron leyes de emergencia. Se impusieron toques de queda. Se realizaron detenciones preventivas. El miedo cambió de forma. Ya no era solo miedo a las aberraciones. Era miedo a un Estado intentando ocultar algo demasiado grande para ser explicado. Mientras tanto, lejos de las cámaras, la manada luchaba por sobrevivir. Los grupos que habían escapado se dispersaron. Algunos regresaron al territorio de cenizas y lo encontraron destruido, bombardeado hasta no quedar refugio alguno. Otros se dirigieron a zonas muertas, regiones abandonadas donde los mapas no se actualizaban desde hacía décadas. El liderazgo de Amón ya no estaba presente físicamente, pero su marca permanecía. La manada ya no tenía centro. Tenía memoria. Los sobrevivientes se movían siguiendo lo que habían aprendido: no confiar en promesas, no permanecer visibles por mucho tiempo, proteger a los más pequeños por encima de todo. Donde llegaban, dejaban señales discretas, marcas, patrones, rutas, un idioma silencioso heredado del inicio. El mundo intentó capturarlos como símbolo. No lo logró. Sin Amón, no había una figura única que eliminar. No había un cuerpo central que aplastar. El rugido se había extendido demasiado. Se había convertido en una idea. Y las ideas son más difíciles de cazar. La muerte de Amón fue oficialmente negada durante semanas. Luego, admitida como la neutralización de una amenaza. Su nombre nunca fue pronunciado. Su imagen fue difuminada en los archivos oficiales. Pero fuera de los registros, crecía. Crecía como leyenda. Como advertencia. Como recuerdo incómodo. Para las aberraciones, Amón no era un mártir en sentido religioso. Era prueba. Prueba de que no necesitaban permiso para existir. Prueba de que el mundo solo escuchaba cuando algo se rompía en el centro. Los niños híbridos comenzaron a nacer con mayor frecuencia. No menos. A pesar de toda la represión, el cuerpo humano seguía adaptándose. La contaminación no disminuyó.
El clima no se estabilizó. El mundo seguía siendo hostil. Y la evolución no pidió autorización. El miedo cambió de tono. Ya no era solo miedo a lo diferente. Era miedo a que lo diferente fuera inevitable. La humanidad común comprendió demasiado tarde que no estaba siendo reemplazada por monstruos, sino por versiones más aptas para sobrevivir al desastre que ella misma había creado. La guerra continuaba. Pero ahora era difusa. Invisible. Sin un frente definido. Las aberraciones aparecían, desaparecían, reaparecían. Atacaban cuando era necesario. Se ocultaban cuando era posible. No había una victoria clara para ningún bando, solo desgaste. Y en el centro de todo permanecía la imagen de aquel cuerpo caído en la plaza. No como derrota. Como advertencia. El mundo había sido obligado a mirar. Y una vez que se mira, no hay forma de dejar de ver. Amón no vivió para ver el resultado final de su sacrificio. Pero el rugido que dejó atrás seguía resonando en cada niño que nacía diferente, en cada soldado que dudaba antes de disparar, en cada civil que cuestionaba la versión oficial. El mundo después del rugido era más violento, más inestable, más dividido. Pero también era un mundo donde el silencio había fallado. Y cuando el silencio falla, la historia comienza a moverse, aunque sea hacia un final que nadie desea controlar. Con el paso de los meses, quedó claro que sobrevivir no significaba ganar. Significaba pagar. La ausencia de Amón creó un vacío que no podía ser llenado con fuerza bruta. No había sustituto para aquella presencia que organizaba el caos simplemente existiendo. La manada, ahora fragmentada, tuvo que aprender algo más difícil que luchar, continuar sin un centro. Algunos grupos se endurecieron. Aislados, perseguidos, perdieron cualquier interés en el diálogo. Atacaban de forma preventiva. Eliminaban amenazas antes de que se volvieran reales. Para ellos, el mundo había declarado una guerra definitiva, y la misericordia era un riesgo que ya no podían permitirse. Estos grupos se convirtieron en sombras violentas, rápidas, casi imposibles de rastrear. Otros eligieron un camino distinto. Se ocultaron entre humanos marginados. Asumieron identidades falsas. Aprendieron a esconder garras, colmillos, ojos alterados. Vivían en tensión constante, reprimiendo instintos que exigían espacio. Sobrevivían, pero al costo de negar parte de lo que eran. La división no fue ideológica. Fue orgánica. Cada aberración respondió al trauma de manera diferente. Y el trauma, al igual que la mutación, no seguía patrones previsibles. El mundo explotó eso. Surgieron programas secretos que ofrecían cura genética, reversión parcial, integración asistida. Para algunos parecía esperanza. Para otros, una trampa evidente. Muchos que aceptaron nunca volvieron a ser vistos. Otros regresaron, demasiado alterados para ser reconocidos como los mismos. La confianza desapareció. Incluso entre los propios mutantes. Cada encuentro era tenso. Cada acercamiento, sospechoso. La manada, que antes se reconocía por instinto, ahora tenía que probar, observar, esperar. El miedo a la infiltración era constante. El enemigo había aprendido a imitar. Mientras tanto, el mundo normal intentaba adaptarse a la nueva realidad pública. Las empresas comenzaron a vender dispositivos de detección genética. Las escuelas adoptaron protocolos de identificación. Los complejos residenciales exigían exámenes. El discurso era seguridad. El efecto, segregación institucionalizada. Los niños híbridos comenzaron a desaparecer incluso antes de nacer. Pruebas prenatales. Abortos recomendados. Estadísticas manipuladas. La guerra se había vuelto silenciosa de nuevo, más eficiente, menos visible. Amón había roto el silencio una vez. El mundo aprendió a reconstruirlo. Entre las aberraciones, la pregunta dejó de ser, ¿vamos a ganar?, y pasó a ser otra, mucho más cruel.
¿Vale la pena seguir existiendo de esta manera? Algunos respondieron con violencia. Otros con adaptación. Otros simplemente se rindieron. Hubo suicidios. Hubo entregas voluntarias. Hubo pactos silenciosos para no tener hijos. La evolución, irónicamente, comenzó a encontrar resistencia dentro de sí misma. Y aún así, algo persistía. Memoria. Las historias sobre Amón circulaban como brasas ocultas bajo cenizas. No como mito glorioso, sino como un recordatorio incómodo de que, por un instante, habían sido vistos como grupo. Como pueblo. Como algo que no podía ser borrado con facilidad. En encuentros raros, demasiado frágiles para durar, algunos mutantes repetían gestos aprendidos de él. Formas de vigilar. De proteger. De posicionarse sin atacar. Pequeñas herencias de comportamiento que sobrevivían incluso cuando la esperanza no lo hacía. El precio de la supervivencia se volvía evidente. Para seguir existiendo, tal vez fuera necesario abandonar cualquier sueño de convivencia plena. Tal vez el futuro no fuera un mundo compartido. Tal vez fuera un mundo superpuesto. Humanos viviendo una realidad. Aberraciones viviendo en las grietas. La pregunta que quedaba ya no era sobre la guerra. Era sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo hasta que uno de los bandos se cansara? ¿Cuánto tiempo hasta que el planeta, cada vez más hostil, hiciera la elección irrelevante? ¿Cuánto tiempo hasta que nacer diferente dejara de ser la excepción y se convirtiera en la regla? El sacrificio de Amón no había resuelto el conflicto. Pero había expuesto su costo. Y ahora, cada sobreviviente cargaba ese costo en el cuerpo, en la memoria y en la elección diaria de seguir respirando en un mundo que prefería que nunca hubieran existido. El futuro seguía abierto. No como promesa. Como deuda. El final no llegó como una explosión. Llegó como agotamiento. Años después del rugido de Amón, el mundo ya no era el mismo, pero tampoco era mejor. La guerra nunca fue declarada oficialmente ni tampoco fue concluida. Simplemente perdió intensidad, como un incendio que lo consume todo y luego sigue ardiendo bajo tierra, invisible, inevitable. Las aberraciones no desaparecieron. Se dispersaron. Vivían en zonas donde el Estado ya no llegaba, en ciudades tragadas por el mar, en desiertos industriales, en bosques que crecieron sobre ruinas. Algunas comunidades se volvieron casi estables. Otras colapsaron bajo el peso del miedo, el hambre o la traición. No había unidad. No había bandera. Solo continuidad. Los humanos comunes también cambiaron. Se rodearon de sensores, protocolos, exámenes constantes. Aprendieron a desconfiar de su propio cuerpo, de sus propios hijos, de sus propios vecinos. El miedo a la mutación se convirtió en miedo a la herencia. El nacimiento dejó de ser celebración y pasó a ser selección. El planeta, indiferente a todo eso, siguió su curso. Tormentas más violentas. Calor insoportable. Regiones enteras abandonadas. Cada año, más niños nacían diferentes. No por ideología. No por rebelión. Sino porque el ambiente ya no permitía otra cosa. La evolución venció. Pero nadie celebró. En un antiguo archivo clandestino, mantenido por personas que aún creían en la memoria, había un registro incompleto de la plaza central. Fotogramas corruptos. Audio fallido. La imagen de Amón caído, ampliada hasta el límite de la distorsión. Eso era todo lo que quedaba oficialmente de él. Para las aberraciones más jóvenes, Amón ya no era un nombre. Era un concepto. No el de un héroe invencible, sino el de un límite, el punto exacto donde guardar silencio dejó de ser una opción. Muchos jamás habían escuchado su historia completa. Solo sabían que antes de él nadie había sido visto. Después de él, nadie pudo fingir. En una de las comunidades ocultas, nació una niña con una melena rala en los hombros y ojos ámbar. No era única. Ni especial. Solo una más.
La madre la sostuvo en silencio, observando el mundo que aquella niña heredaría. No sabía quién había sido Amon. Pero llevaba algo de él en el cuerpo. No como genética directa, sino como consecuencia. El mundo intentó impedir el futuro. Fracasó. Intentó controlar el cambio. Se rompió. Intentó borrar la memoria. Creó leyendas. Al final, lo que quedó no fue paz, ni victoria, ni redención. Quedó la convivencia forzada con lo irreversible. Humanos aprendiendo a vivir con miedo constante. Aberraciones aprendiendo a existir sin pedir espacio. Y un planeta avanzando, indiferente a cualquier narrativa. La guerra no terminó. Simplemente dejó de ser excepcional. Se convirtió en un estado natural. Y quizá ese fue el verdadero final trágico, no la muerte de Amon, ni la masacre en la plaza, ni los años de cacería silenciosa. Sino la constatación de que el mundo solo cambia cuando ya es demasiado tarde, y que, cuando cambia, rara vez elige un lado justo. El rugido de Amon no salvó a la humanidad. No destruyó el mundo. Solo reveló lo que siempre fue cuando se lo presionó hasta el límite. Y, en el silencio que vino después, quedó claro que no había retorno. La historia no terminó con un héroe de pie. Terminó con un mundo que siguió avanzando, cargando la cicatriz de haberse mirado a sí mismo y no haberle gustado lo que vio. El futuro no llegó con fanfarria. Llegó en silencio, como todo lo que realmente importa. Décadas después del rugido de Amon, nadie intentaba explicar el mundo como antes. Las viejas palabras, normalidad, pureza, control, habían perdido sentido. No porque alguien las hubiera prohibido, sino porque la realidad ya no cabía en ellas. Las aberraciones crecieron en número. No como un ejército. No como una nación. Sino como una condición. Nacían en ciudades costeras casi sumergidas, en comunidades móviles que seguían el clima, en regiones donde los humanos comunes ya no podían permanecer por mucho tiempo. En muchos lugares, la distinción entre humano y aberración se volvió impracticable. Había demasiados cuerpos híbridos, demasiadas variaciones, demasiadas adaptaciones para mantener categorías rígidas. El mundo resistió hasta el final. Pero resistir requiere energía. Y el planeta ya no la ofrecía. Poco a poco, sin tratados, sin victorias, sin acuerdos formales, la convivencia ocurrió, no por empatía, sino por necesidad. Las aberraciones eran las únicas capaces de operar en ciertos entornos. De reconstruir ciudades en zonas tóxicas. De explorar territorios extremos. De sobrevivir donde el antiguo humano fallaba. No fueron aceptadas. Fueron utilizadas. Y aún así, permanecieron. Porque existir nunca fue cuestión de permiso. En las historias contadas a las nuevas generaciones, Amon aparecía de distintas formas. En algunas, era un líder que cayó para que otros pudieran correr. En otras, simplemente fue el primero en ser visto. En pocas, su nombre era pronunciado correctamente. Pero el gesto, avanzar cuando todos esperaban huir, atravesaba todas las versiones. El rugido ya no era recordado como sonido. Era recordado como elección. En una comunidad construida sobre ruinas antiguas, una joven de rasgos felinos observaba a niños jugar bajo un cielo pesado, pero respirable. Corrían, caían, reían. Algunos tenían garras. Otros, ojos adaptados a la penumbra. Ninguno parecía extraño para los demás. Ella nunca conoció a Amon. Pero conocía lo que él había hecho posible. No un mundo justo. No un mundo pacífico. Sino un mundo real. Uno donde nadie necesitaba fingir que el cambio era una excepción. Donde nacer diferente no exigía una explicación inmediata. Donde sobrevivir no era sinónimo automático de culpa. Todavía había conflictos. Todavía había miedo. Todavía había violencia. Pero también había continuidad. Y la continuidad es la forma más honesta de victoria que conoce la vida.
En antiguos registros, alguien escribió una vez que Amón murió para que el mundo mirara. Tal vez fuera cierto. Tal vez solo fuera un intento humano de darle sentido al sacrificio. El hecho es simple y cruel. El mundo miró. No le gustó lo que vio. Pero no pudo dejar de verlo. Y eso lo cambió todo. La historia de las aberraciones no terminó con la muerte de su primer líder. Comenzó allí. Se expandió. Se fragmentó. Se adaptó. Como todo lo que sobrevive el tiempo suficiente. El planeta siguió su curso. La humanidad avanzó, transformada. Y, en las cenizas de lo que fue negado, algo persistió, no como promesa, sino como certeza. Cuando el mundo intenta borrar lo inevitable, solo le enseña a lo inevitable a sobrevivir sin él. Ese fue el legado de Amón. No un trono. No un símbolo limpio. Sino la certeza de que existir, incluso cuando el mundo no lo quiere, ya es un acto irreversible. Y, a veces, es el único final posible.